porque era un economista que se rayaba con sus gráficos, pues yo decía, un ratito despacio, ¿no? Para masticarlo, aunque sea. Entonces, el tema acá es lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos que es excedente del consumidor, yo veo un celular, ¿sí? Veo mi celular. Yo diría, por un BlackBerry yo pagaría hasta 1.500 soles, por ejemplo. Yo pagaría 1.500 por esto, ¿sí? Pero en el mercado esto me cuesta 500 soles, por ejemplo, ¿sí? 500 soles. Pero entonces, yo tengo disposición a pagar, ¿sí? Disposición a pagar, igual, 1.500 les dije, pero en realidad no tengo disposición, ¿no? Pero solo por ejemplo. ¿Y cuánto pago realmente o cuánto está en el mercado? 500. ¿Por cuánto lo compro? Por 500, porque este es el precio de venta, no es pago, es precio de venta, en el mercado, ¿no? Entonces, yo tenía 1.500, decía, 1.500 puedo destinar para ese celular, pero me está costando 500, ¿sí? Ese es un excedente del consumidor, porque yo tenía una disposición mayor a pagar, pero en el mercado el precio de equilibrio era 500, y es lo que me costó. No sé si me dejé entender ahí en términos sencillos, o lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Ya. Excedente del consumidor es, yo tengo una disposición a pagar por cualquier cosa, en este caso les expliqué el BlackBerry, y mi disposición a pagar era 1.500. O sea, si este precio fuera 1.500, yo lo pago. Pero tengo algún excedente, ya no. Porque ese era mi tope de disposición a pagar. Pero en el mercado está 500. Entonces tengo una diferencia de 1.000 de lo que yo pensaba pagar. Entonces, ¿estoy ahorrando 1.000 o no? Claro, porque el mercado me dice que solo está 500. ¿Sí? Eso es excedente del consumidor. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? ¿Ya? Eso es lo que se refiere ahí. Y excedente de productor es a la inversa, ¿no? Yo produzco una unidad o te oferto un servicio y lo mínimo que yo te podría cobrar por ese servicio, por ejemplo, te voy a pintar tu casa, ¿ya? Por pintarte tu casa, yo te cobraría 100 soles, ¿ya? Pintado de casa. Pintar casa, ¿sí? Una casa, yo te cobro 100 soles, ¿de acuerdo? Pero el mercado me está diciendo que el precio, ¿no? Lo que está pagando la gente son 200 soles, ¿sí? Pero en mi costo yo decía que 100, con 100 yo te la hago fácil, al toque nomás. Pero el mercado, el precio de equilibrio me dice que es 200. Entonces, ¿yo gano de más o no? Yo soy productor ahora. Te digo, oye, yo te ofrezco este servicio, te pinto a 100 bancos, pero, oye, yo te pago 200. Es el mercado. Tú le vas a decir, no, te cobro 100, no, te cobro los 200, ¿sí o no? ¿Sí? Y es excedente del productor. ¿De acuerdo? ¿Me dejé entender ahí esto? ¿La diferencia? ¿Sí? Eso es sencillito, no se compliquen más. Esto lo explican en 30.000 gráficos, mis amigos los economistas. Y es cierto, requiere un mayor nivel, pero ahorita ya no damos para eso y no los quiero complicar. Entonces, es así de sencillo. En un gráfico de demanda, oferta, precio, cantidad de equilibrio, lo que está para abajo es el excedente del productor y lo que está arriba es el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? Disposición a pago, yo estoy por acá y el precio de equilibrio me da esto. ¿Sí? Yo puedo ofertarte el servicio acá, pero el precio me da esto. Hay un excedente en ambos casos. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más? Externalidades, ¿no? Beneficios generados a terceros. Claro, externalidades es lo que te puede generar. Se dan externalidades positivas y negativas, realmente, ¿eh? Se dan externalidades negativas y positivas. ¿El construir una vía te genera externalidad o no? ¿Qué opinan? Yo hago una carretera donde no había nada, no había pase. ¿Hay alguna externalidad positiva para la gente que vive por esas zonas? Sí. ¿Por qué? Porque van a pasar vehículos, ¿no? Va a haber personas que viajan y pueden parar para requerir algún servicio. Tú puedes identificar eso y pones tu pequeño negocito o no. Es una externalidad positiva.
¿cierto? ¿De acuerdo? Esas son las externalidades. Tú no haces el proyecto o la inversión con esa finalidad, pero sí te lo genera externalidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok, seguimos. Flujo de beneficios sociales. En flujo de beneficios sociales, identificar todos los beneficios que el proyecto generará durante el horizonte de evaluación, que ya lo hemos visto varias veces. Consultar el anexo 10, recomendación, ¿de acuerdo? Cuantificar todos los beneficios, valorizar todos los beneficios que sea posible y utilizar precios sociales. Les conversaba la vez pasada que hay unos factores de corrección, ¿no? Y que justamente esos te permitían de precio de mercado. ¿Recuerdas que les mostré unos flujos? Que ahora ya hay pues para infraestructura, para combustible, ya hay uno global, ¿no? Que uno es un solo factor y automáticamente todo. Pero acá lo que te estoy hablando son de beneficios, todavía no de costos. Entonces, estoy hablándote de estos. Tú ya cuantificaste y tienes que eso llevarlo a un flujo de beneficios sociales. ¿De acuerdo? Beneficios sociales cualitativos también, ¿no? La construcción del colegio, la vía que les decía, acá hay externalidades, hay excedentes, muy probablemente, hay excedentes probablemente, ¿sí? El puesto de salud, pero hay beneficios cuantitativos y cualitativos. Entonces los cuantitativos los estamos poniendo acá, pero muchas veces no vas a poder cuantificar esos beneficios. Entonces los beneficios van a ser cualitativos, de lo que te genera en la población, sin necesidad de cuantificarlos. Y para eso hay dos metodologías de evaluación, que las vamos a ver. El flujo de costos, que eso sí habíamos visto en la clase pasada, pero habíamos visto costos a precios de ¿qué? De mercado, exactamente, ¿ya? Y que ahora serían costos a precios sociales, ¿ya? Los costos sociales, igual que el anterior, pero aquí es donde les decía, ¿no? Factor de corrección. Aplicándole esos factores de corrección, nos van a dar los costos sociales. En el Sistema Nacional de Inversión Pública se trabaja justamente con costos sociales, ¿ya? La evaluación que se hace es evaluación social, no es evaluación privada, como en un proyecto privado, ¿ya? Es evaluación social. Y cuando hablamos de evaluación social, nos referimos justamente a esto: costos sociales. ¿Ah? El flujo lo vimos en la clase pasada, pero esto ya está todo automáticamente corregido. O sea, ya está a precios sociales, ya no está a precio de mercado. Ya le apliqué el factor de corrección a mi anterior flujo, que les presenté en la clase pasada y que lo deben tener ahí. En la clase pasada este es el mismo cuadro, pero a precios de mercado. Cuando hagan la comparación van a darse cuenta, porque ahí están aplicados los factores de corrección. Ok, entonces, flujo de beneficios y costos sociales, otra vez un poquito de economía, de matemática financiera, pero que es importante. Estos grafiquitos son sencillos pero fulminantes, ¿no? Te aclaran todo o te hacen que no entiendas nada. A ver, lo que teníamos la vez pasada, el tema de matemática financiera, como acá estamos viendo beneficios, ¿no? Beneficios, no ingresos, beneficios. Mayormente todos los beneficios en estos temas de matemática financiera son así, hacia arriba. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Sí? Hacia arriba. Positivos, entre comillas, positivos. Y el tema de costos, inversión, costos, siempre es hacia abajo. Inversión en un periodo determinado y luego anualmente también los costos de operación y mantenimiento. Y eso quiere decir ese grafiquito, ¿no? Beneficios en verde en 10 años, ¿no? Luego de la inversión, y que está acá en verde, que vendría a ser estas flechitas azules, positivas, y costos, el tema de operación y mantenimiento, y la inversión. Pero ahí digamos que la inversión acaba y empieza a generarse los beneficios. Ese gráfico puede variar. ¿Qué dicen? ¿Podría variar?
O sea, los beneficios podrían generarse antes de acabar la inversión. ¿Qué opinan? ¿Sí? Claro. ¿Lo hemos visto en clase o no? ¿Recuerdan? Teníamos un periodo cero cuya inversión era en 2 años, pero de repente al acabar el primer año, ya para el segundo quedaban algunos componentes donde, bueno, yo ya podía operar, ¿no? Y de ahí empezaba ya a generar los beneficios. Entonces, ¿ese grafiquito puede cambiar? También. ¿Ya? Ok. Metodologías, justamente en base a esto, ¿no? El costo-beneficio es 1 y se utiliza cuando, solo cuando, pueden cuantificar esos beneficios que vimos al comienzo. ¿Me dejo entender? Nuevamente. Costo-beneficio van a utilizar cuando solamente puedo cuantificar esos beneficios. O sea, puedo cuantificar el excedente del consumidor, el excedente del productor, la liberación de recursos, puedo cuantificar las externalidades, etc. Yo puedo cuantificar esos beneficios, aplico costo-beneficio. ¿Ya? Y ahorita, para que no adivinen, es lo que les he traído del anexo. Ya dice qué metodología utilizas para cada tipo de proyecto. ¿Ya? Y el costo-efectividad, que en realidad es el costo-eficacia, pero le llamamos costo-efectividad, ¿no? Es algo también que hemos pedido corregir. Costo-efectividad o costo-eficacia, ¿no? Se utiliza cuando no puedes cuantificar los beneficios. Entonces ahí utilizas lo que yo les decía en las fotos, los beneficios cualitativos. ¿Ya? Ejemplos, ¿no? Incrementos en niveles de comprensión lectora. ¿Cuál sería la efectividad? Disminución en tanto por ciento de la tasa de mortalidad infantil. No, este es un proyecto de educación, pero la efectividad, el indicador está por acá y la meta está por acá. En eficacia sería el número de alumnos matriculados y su indicador en salud, por ejemplo, X atenciones preventivas para niños menores de 1 año. Lo que quiero decirles ahí es que ¿por qué costo-efectividad no es igual a costo-eficacia? Pero ahorita en la normativa, en nuestra metodología dice costo-efectividad, pero en realidad lo que estamos aplicando es costo-eficacia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Salud, salud. Entonces, ahí yo traía una serie de beneficios. Y digamos que, a ver, para educación, ustedes, ¿quiénes tenían educación? A ustedes, ¿no? Beneficios sociales, mayores ingresos económicos. ¿Sí? ¿Será? ¿Y eso lo puedes cuantificar? Difícil, ¿no? Aún. ¿Ya? Beneficios sociales. Pero ¿podría ser o no? Yo lo veo esto a futuro. Mayores ingresos económicos. Ojo, mayores ingresos económicos. No está diciendo que este es un ingreso por uso de servicio, ¿no? O sea, yo pago mi matrícula, no. Está diciendo de que acá estos niños o estos jóvenes que acaben con una buena calidad educativa, a futuro, exactamente, tienen una proyección mejor de obtener mayor ingreso económico. Pueden ser profesionales, están más preparados, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la metodología que utilizan hasta ahora? Es el análisis costo-efectividad o costo-eficacia. Entonces, para tu sustentación, cuando veamos la metodología, tiene que ser costo-efectividad, ¿sí? No es costo-beneficio, para proyectos de educación. El costo social incremental por alumno que recibe el servicio, o sea, los matriculados. En salud, ha habido 2, ¿no? 2 creo de salud, ¿no? Materno-infantil y ustedes eran puestos, ¿no? No, centro, ¿no? Disminución de costos asociados a atención de salud son los beneficios que identifican para este tipo de proyectos, ¿no? Para el Estado, horas de doctores, medicinas. Para el usuario, gasto de bolsillo, tiempo. Estos son los beneficios que se podrían identificar. ¿Por qué lo ponemos desde ahora? Porque lo que pasa es que para nosotros sería mejor que la inversión pública empiece a medirse ya en costo-beneficio. Porque el costo-efectividad es un ratio que en realidad no te dice nada. Por ejemplo, tú podrías decir, por matriculado yo puedo tener en un proyecto para una inversión 100 soles por alumno, pero en otra zona de repente es 1000 soles, en otra es 500, en otra es 200. ¿Cuál es la línea de corte para eso? Entonces, eso no nos está ayudando a medir realmente si el costo está bien o no está bien calculado. ¿Cuál es su estándar para eso? En cambio, el costo-beneficio sí te da una afirmación más certera.
2, menor pérdida de productividad. Pero ¿cuál es la metodología que se utiliza en proyectos de salud? También el costo-efectividad. Entonces, en el caso de los dos grupos que han sustentado el tema de materno-infantil y el puesto, tendrían que utilizar esta metodología, ¿de acuerdo? Y el indicador tendría que ir por ahí. Okay. En alcantarillado, había uno, ¿no? Alcantarillado, allá, ¿no? ¿Qué metodología utiliza? Costo-efectividad también, ¿sí? O sea, ustedes los beneficios que van a poner en su proyecto son cualitativos, ¿ya? Cualitativos, porque van a utilizar esta metodología. Reducción de costos en salud debido a eliminación de focos de contaminación. Esto es a futuro lo que tendría que cuantificarse, claro, porque en realidad, oye, yo tengo ya alcantarillado lo que no tenía, ¿no? Y al tener alcantarillado, al tener hábitos de higiene, obviamente mi recurrencia a los centros, puestos u hospitales, de ser el caso por enfermedades diarreicas o gastrointestinales, va a ser menor. Entonces, ¿mi bolsillo se va a ver beneficiado o no? Obviamente, ¿ya? Entonces, ¿esos beneficios se deberían cuantificar en un PIB? Sí. ¿Es fácil? No. Pero a eso queremos llegar, ¿ya? A futuro. Por ahora, este es el análisis. Residuos sólidos creo que no había ninguno, no me explayo mucho, pero ahí queda, también es costo efectividad. Agua potable tampoco ha habido, pero mire, generalmente estos dos van juntos, ¿no? Y esa es la pregunta que me envió el grupo. ¿Sí tiene agua potable esa población del caserío? Tiene agua potable. Ah, perfecto, ya está, entonces no hay problema. Pero cuando tenemos estos proyectos juntos, hay dos tipos de evaluación, ¿no? Costo-beneficio para el agua y costo-efectivo para el alcantarillado, ¿ya? Son uno de los pocos proyectos donde tenemos dos tipos de evaluación en un mismo PIB, pero es porque es agua y alcantarillado y se miden distintos. Y ahí se aplica el VAM y el TIR, ¿no? El valor actual neto y la tasa interna de retorno social. Sistema de riego, por ahí había un grupo, ¿no? Que hablaba, una parte era sistema de riego. Es, ahí sí, análisis costo-beneficio. Entonces, ustedes sí tendrían que... ¿Y cuál es el beneficio? El valor neto de la producción incremental asociado al incremento de la producción. Productividad o calidad de los productos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que evaluar ese incremental en base a lo que tú vas a instalar, nuevas técnicas, mejores tecnologías de riego. Esa producción incremental, ¿cuál es su valor neto? ¿De acuerdo? Eso es lo que te dice aquí, ¿ah? Entonces tienes que calcular un VAM y un TIR. Protección o control de inundaciones, casi esto no hemos visto, queda con ustedes. Carreteras no, hemos visto pistas, ¿no? Pistas, ¿no? Que creo que está por acá, ¿verdad? Un segundo. Sí, ahí está. Pero, a ver, en carreteras queda también siempre el beneficio-costo. Y miren, acá aparece excedente del productor, por ejemplo, ¿sí? Ahorros en el sistema de transportes. ¿Qué más? Rehabilitación de carreteras vecinales a nivel de afirmado y sin afirmar. Por acá iría, o quizá por los caminos vecinales también, ¿no? Aunque, a ver, sí, por acá podría ser, ¿eh? Ah, pero este es afirmado y sin afirmar, no, por acá. Carreteras vecinales a nivel de afirmado y sin afirmar, beneficios cualitativos, análisis costo-efectividad, ¿ya? Para el grupo que vio, ¿está por aquí? Villarreal, ¿se fueron? ¿Ya jugaron? ¿Ya? Análisis costo-efectividad, mejoramiento de carreteras, caminos, puentes, caminos de herradura, energía, ¿no? Costo-beneficio, pero nadie ha visto energía. Ahí queda como ustedes esto. Para mayor complemento de esto está en el anexo 10, ¿no? ¿Ya? Fortalecimiento institucional, ¿no? Sanidad agraria, servicios ambientales, forestación y reforestación. Ya, y acá venía lo que les expliqué al comienzo, ¿no? Ingresos y beneficios, diferencias, ¿no? Entonces tenemos acá transportes, el pago de peaje es un ingreso, por ejemplo, en transportes, lo que les decía, no pago por uso de, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio? Ahorro en tiempo de viaje, ahorro en costos de operación vehicular, ahorro en mermas o pérdidas de productos perecibles. Puede ser, claro, pues no. Yo soy un operador logístico que te transporta algún material perecible, ¿no? Y si hay algún paro o si hay alguna carretera que me voy a demorar más, de repente en vez de llevarlo en un día, lo llevo en día y medio o en 2 días. Y ese producto en un día ya se malogró, ¿de acuerdo? Fecha de vencimiento, lo demás. Excedente del productor,
valor neto de la producción incremental. En agua para riego, bueno, ninguno de ustedes lo ha visto, vamos a ver, ¿qué más he traído por aquí? No, ya no hay más. Pero a ver, agua para riego, tarifa por uso de agua, venta de tierras, para el caso de ustedes, eso sería un ingreso. ¿Ah? ¿Y cuál sería el beneficio? Lo que yo les decía, valor neto de la producción incremental, ¿no? En agua potable, tarifa por consumo de agua, en energía lo mismo, y en gestión de residuos sólidos los arbitrios, ¿no? Porque uno paga por eso, ¿no? Por limpieza pública y todo lo demás tú pagas, pero ese es un ingreso, no es el beneficio. Entonces, este cuadrito queda para que quede un poco más marcado el tema de diferencias entre ingresos y beneficios, que no es lo mismo. ¿Ah? ¿Qué más? Entonces, aquí por ejemplo, ¿no? Metodología de evaluación. Aquí sí vamos a hacerles otro grafiquito de matemática financiera. Para ver si me acuerdo. Digamos, ¿no? Lo que quiere decir acá es que yo tengo una inversión en el año 2010 y del 2000, al margen de que el gráfico pueda tener mejoras en base a lo que ya hemos hablado, ¿no? Periodo cero y de ahí suma los 10 años, todo lo demás. Pero digamos, acá tú dice un BACST, ¿qué es eso? Valor actual de los costos sociales totales. Valor actual de los costos sociales totales. Y E es el indicador de efectividad. Y CE el costo de efectividad, que es el indicador. ¿De acuerdo? A ver, valor actual de los costos sociales totales. ¿Sí? ¿Está bien? Valor actual de los costos sociales totales, indicador de efectividad y el costo de efectividad. Entonces, lo que dice eso es que para hallar el costo de efectividad es igual al valor actual de los costos sociales totales entre el indicador de efectividad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos hasta ahí o...? ¿Sí? Ya. ¿Cómo sale ese 8.583.602? Siempre es, ¿no? ¿no? Inversión, ¿ya? Inversión. Siempre es la inversión primero, ¿ya? Acá estamos hablando costo-efectividad. ¿Hay beneficios acá? ¿Hay beneficios? Cuando es costo-efectividad, ¿ustedes pueden cuantificar los beneficios? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Eso es lo que expliqué? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Cuando es costo-efectividad, cuando se utiliza esta metodología, ¿es porque se puede cuantificar beneficios? No se puede, por eso utilizan el costo-efectividad. Cuando ustedes puedan cuantificar los beneficios, utilizan el costo-beneficio. ¿Ya? El costo-beneficio. Ok. ¿Cómo sale ese BAC? Está sumando la inversión, porque son puros costos, ¿no? Puros costos. La inversión más el flujo de costos en el año 1, llamémosle, ¿sí? Entre 1 más la tasa social de descuento, ¿de acuerdo? Elevado ¿a qué? A la 1, porque es el primer año. Y este numerito es este de acá. ¿Ya? Este flujo es este 206.183, el flujo, el numerador. Nuevamente. ¿Sí? A ver, el flujo
que les digo acá, que dice flujo de costos del año 1, viene a ser este de acá, el flujo incremental del primer año, 206.183. ¿Ya? Pero a eso todavía tenemos que dividirlo entre 1 más la tasa social de descuento. ¿Cuánto es la tasa social? ¿Cuánto es la tasa social de descuento? ¿9? ¿9? ¿10? ¿11? ¿Cuánto es la tasa social de descuento para proyectos? 9%. ¿Ya? Entonces, aquí, para que entiendan esto, es 206.183 entre 1 más 0.09 elevado a la 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso no es el Excel, pero para que entiendan cómo sale. 2 más flujo de costos en el año 2 entre 1 más tasa social de descuento elevado al cuadrado, porque es el año 2. ¿Y eso qué sería? 216.707 entre 1 más 0.09 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Entonces, obviamente, la formulita sigue por cada año, ¿no? Hasta que sea el flujo de costos en el año N, que sería el año 10, ¿no? ¿Sí? Entre 1 más tasa social de descuento elevado a la 10, ¿no? ¿Ok? Y entonces ahí nuestro flujo es 216.707, igual. Entonces 216.707 entre 1 más 0.09 pero elevado a la 10, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita, que es la que se aplica, y luego este back acá, es el que te sale 8.583.262.05. ¿Sí? Es el resultado. 8.583.262.05. Pero hasta ahí que hemos hallado el valor actual de costos totales. ¿Qué significa esto? Miren, acá está la inversión, ¿no es cierto? Hoy, ¿sí? Pero lo que estás haciendo con cada uno de estos de acá, y sumándolo hasta el año 10, no es más que, este es el año 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 10, ¿no? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo con esta formulita de acá? El valor de este dinero lo estás trayendo al ahora, al presente, ¿de acuerdo? El valor del segundo año lo estás trayendo al presente. El valor del tercer año, del cuarto año, del quinto año y así sucesivamente. Todo este dinero lo estás trayendo al presente, ¿de acuerdo? Por eso se llama el valor actual de costos sociales totales. ¿Ah? Todo estás trayendo al hoy. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Para todos? ¿Sí? Ok. Entonces, si yo ya tengo ese valor actual de costos sociales totales, luego tengo que identificar mi indicador de efectividad. ¿Ya? Y el indicador de efectividad, mayormente, por ejemplo, en proyectos educativos está por el tema de alumnos matriculados, ¿no? En proyectos de salud puede estar por atendidos, atenciones, creo que es más atendidos, o atenciones, no recuerdo. En tema de cultura, visitantes, por ejemplo, ¿no? Cultura y turismo. Pero hay que tener en cuenta que son los incrementales, siempre. Porque acá trabajamos con proyecto versus sin proyecto. Siempre. Yo les hablaba en la clase pasada de costos, no sé si se acuerdan, el tema de los costos son incrementales, ¿no? En situación con proyecto menos sin proyecto.
En los beneficios también son con proyecto menos sin proyecto. Siempre hay que cuantificar con menos sin, porque lo que evalúa el STIP en su metodología siempre es los incrementales. Eso grábenselo, ¿no? Incrementales. ¿Y qué quiere decir los incrementales? Con proyecto menos sin proyecto. No se vayan a equivocar y por ahí hacen la evaluación en base a costos con proyecto nada más. No, pues tiene que ser el incremental. Este flujito de acá es el incremental. ¿Y lo vemos acá o no? A ver. Inversión, obviamente esa es una, pero acá dice, miren, costos con proyecto y costos sin proyecto, ¿no es cierto? Y el flujo lo saca ¿de dónde? De incremental. Todos los costos incrementales son los que van aquí, a estos flujos. ¿De acuerdo? A ver, ¿todos o repito, si gustan? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿No? Ya. Tú tienes costos con proyecto y sin proyecto, ¿de acuerdo? Y como estamos ya en evaluación, quiere decir que tus costos ya fueron pasados a precios sociales. Hasta ahí sí estamos, ¿no? Ya fueron pasados a precios sociales. Fueron pasados a precios sociales y lo que vas a tener en este flujo es costos con proyecto, ¿de acuerdo? Que son unos, y costos sin proyecto. Esa diferencia te va a dar un costo incremental. ¿Cuánto más necesito yo? Cuando voy a implementar mi proyecto, necesito más recursos. ¿Cuánto es eso? Este flujo. ¿Ya? Es lo que necesito de más para poder operar y mantener en el tiempo. Eso lo llevo a este flujito de acá. Es incremental. Y en base a ese incremental, yo hago mi evaluación. Eso es a lo que me refiero. O sea, ya está el con proyecto menos el sin proyecto. Sería un error que, por ejemplo, tú tienes acá tus costos con proyecto y sobre este flujo haces la evaluación. ¿De acuerdo? O sería un error si tú tienes los costos sin proyecto y sobre estos costos haces la evaluación. No, tienes que hacerlo siempre sobre el incremental. ¿Estamos? Ahora sí, sobre el incremental. ¿Ya? Entonces, el indicador de efectividad también, ¿no? Sobre el incremental. Porque tú tienes demanda, cuando hemos visto el análisis de demanda, ¿es también con proyecto y sin proyecto o no? Sí, ¿se acuerdan o no? ¿Recuerdan? La demanda era con proyecto y sin proyecto. Entonces, ahí hay un incremental también, en la mayoría de los casos. Entonces, el indicador de efectividad que tú vas a poner acá, en el denominador, también tiene que ver con los beneficiarios incrementales o alumnos matriculados incrementales, ¿de acuerdo? O atenciones incrementales en el centro puesto de salud, ¿sí? O mayores vehículos, el IMD por ahí he visto que tienen, o mayor población que va a ser beneficiada con las losas deportivas, el complejo deportivo. Siempre es el incremental. Siempre medimos sobre el incremental, eso no se olvide, ¿ya? Entonces, este indicador, si les estoy diciendo, ¿de dónde saldría? De la demanda, exactamente, ¿ya? Este indicador sale de la demanda, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Pero la demanda incremental, ¿sí? Ya. Entonces, como ya tenemos las dos cifras, lo único que va a hacerse es ya la división para hallar el costo efectividad, que la mayoría de sus proyectos de ustedes son esta metodología, costo efectividad. Entonces, haciendo la división, por ejemplo, para este proyecto que era cultural, sale 17.41 soles por beneficiario. Entonces, ahí, por ejemplo, venía el tema que yo les decía, la crítica constructiva, ¿no? ¿Y quién me dice que 17.41 es un buen indicador? ¿De dónde lo mido? ¿Cómo yo me comparo con algo para decir, bueno, está bien, es un costo bajo? ¿En base a qué? Yo puedo tener el proyecto de Tacainamo de su compañero y me va a salir de repente 12 o de repente me va a salir 100. No sabemos. No hay un parámetro aún, ¿de acuerdo?
Ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, pero no es nada sencillo, líneas de corte. No está nada sencillo, es un rompecabezas con todos que nos estamos armando y no está nada sencillo. Pero por el momento, si tú tuvieras dos alternativas, elegirías en esta metodología la de menor costo, exactamente. La de menor costo. ¿Ya? Para todos, ¿ah? Porque la mayoría tiene costo-efectividad. Si tú tienes esta metodología, eliges la de menor costo. Esa es tu alternativa ganadora. ¿Ya? Y en el caso de costo-beneficio, ¿ya? Tú eliges la de mejor BAM, valor actual neto. ¿Ya? La de mejor BAM. Ni siquiera la de mejor TIR, porque no necesariamente van a ser iguales. La que manda es el BAM, el valor actual neto. ¿Ya? Para los que tienen costo-beneficio. ¿Hasta dónde puede ser el BAM? El BAM tiene que ser mayor a 0. ¿Hasta cuánto? No, no tiene tope. Mientras más BAM, mejor. Tu proyecto es más rentable, socialmente hablando. Es mejor. Si tu BAM es 1, yo diría, bueno, escucha, tanta cosa voy a hacer para 1, ¿no? Pero si tu BAM sale mucho más allá de 0, es más rentable, más atractivo, ¿no? Para el inversionista. Siempre. ¿Ah? Tiene que ser positivo. Si es 0, es indiferente hacerlo. Si es 1, yo creo que también es indiferente. Pero no hay tope. Ahí sí no hay tope. ¿Ah? ¿Qué otra cosa acá es metodología de evaluación? A ver. BAM, el TIR. Ya. ¿Qué sería el BAM entonces? A ver, ¿quién me puede explicar en un diagrama así? O en una, perdón, en una fórmula así. ¿Qué faltaría agregarle acá entonces? Si hablamos de BAM. Y hablamos de BAM, quiere decir que tú estás en una metodología costo-beneficio, donde puedo cuantificar beneficios. Aquí, ¿qué tengo? Puro costo, ¿no? Puro gasto. Por eso es que todo sumo, ¿o no? Pero ¿y qué pasaría si en este gráfico yo les agrego beneficios? ¿Qué pasaría? Dígame. Ya, pero ¿lo sumarías todo igual? Ojo, cuando yo les decía, cuando hay beneficios, siempre se toma esto positivo y los costos negativos. ¿De acuerdo? No quieren pagar luz. Entonces, no les voy a complicar la vida, ¿no? Pero a ver, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Solo un ejemplo, ¿ya? Tenemos el BAM. El BAM es valor actual neto. Ojo, valor actual de costos sociales totales. Valor actual neto, y le puedes poner una S, ¿no? BANS, social. ¿Sí? El BAN social, es para los proyectos de inversión. ¿Cuál es la diferencia acá? La inversión tiene signo negativo. ¿Ya? La inversión tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque es una salida, es un costo. ¿Ya? Es una salida. Entonces, y acá sería más. ¿Hay flujo de costos nada más? No. Flujo de beneficios. ¿Cierto? Menos flujo de costos, ¿o no? ¿Les parece o no les cuadra? ¿Qué dicen? Sí, ¿no es cierto? Porque a los beneficios les tengo que quitar los costos, ¿o no? Sí. En este año, ¿sí? Y eso ya lo dividiría entre 1 más tasa social de descuento elevado a la 1, ¿sí? Y esto ya sucesivo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la única diferencia es que la inversión cambia signo. Acá todo es positivo porque son solo costos. Pero cuando ya tenemos beneficios, la inversión automáticamente es negativa. Y en el flujo tendríamos que hacer la diferencia de beneficios menos costos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendieron? Ok. Perfecto. Ajá.
sensibilidad, ¿no? A ver, en sensibilidad lo que tenemos que hacer es justamente identificar primero la variable incierta, ¿no? Hay alguna variable incierta que con el tiempo pueda variar, y mi recomendación es que traten de identificar esta variable y que tenga relación con la operación y mantenimiento. Algunos dicen, bueno, mi variable sensible es el precio del cemento, el precio del acero, pero eso es en inversión. Y la sensibilidad lo que trata de medir, ¿ya? Pues, ¿puedo borrar? Salud. ¿Puedo borrar? Todavía. Esta parte por lo menos, ¿puedo borrar? ¿Sí? Yo tengo acá, ¿no?, una inversión y tengo una operación y mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? La sensibilidad lo que te trata de medir es en qué punto alternativa 2 pasa a ser mejor que la alternativa 1. ¿Ya? ¿En qué punto la alternativa 2, que no fue la ganadora en tu proyecto, pasa a ser mejor que la alternativa que fue la ganadora? ¿Ya? Y por eso es que les decía, si nosotros decimos e identificamos como variable incierta, recuerden, es el primer paso, ¿eh? Identificar variable incierta. ¿Ya? Entonces, yo identifico acá el precio del cemento, el fierro, ¿es solo en este momentito o no? De la inversión. ¿Sería atinado ponerlo eso? ¿O es mejor decir, en todo este horizonte, que son 10 añazos, yo identifico una variable que pueda variar acá y que va a incidir a que la segunda pase a ser la mejor? ¿Ya? Entonces, primera recomendación, de que identifiquen variable incierta. Segunda recomendación, que esta esté asociada a la operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque ustedes hacen proyecciones de costos de operación y mantenimiento, de ingresos para la sostenibilidad, que lo vamos a ver. ¿Y qué pasa si algo de eso varía en la proyección que han hecho con el supuesto? Quizá la segunda alternativa que fue desechada pase a ser la mejor. ¿Ah? Otro paso a seguir en el análisis de sensibilidad, una vez que ya tienen su variable incierta, es establecer rangos de variación, para arriba o para abajo. Acá no veo para abajo, por ejemplo, ¿no? Para arriba o para abajo. ¿Ah? Rango de variación, de 5 en 5, de 10 en 10, ¿de acuerdo? Para arriba y para abajo siempre. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, análisis de sensibilidad ante cambios en la demanda, ¿se dan cuenta? ¿Y la demanda está asociada a esto o a la inversión? ¿Al horizonte o no? Claro, ¿se dan cuenta? Es lo correcto. ¿Ya? Claro, porque yo digo, voy a tener tantos que van a demandar mi servicio, pero de repente me equivoqué o lo sobreestimé. Entonces ya la alternativa 1 no es la mejor, sino la 2, quizá. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿No? Análisis de sensibilidad ante cambios en los costos de inversión. Los dos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Acá lo que está haciendo es sensibilizar esto y también la inversión. Es válido, yo no le digo que no. Pero de preferencia, identifiquemos aquí, de preferencia. ¿Ya? Es válido, pero de preferencia. Y acá podemos ver, por ejemplo, el costo efectividad, cómo varía. Al 100% era 8.5, ¿no?, del proyecto 1 y el proyecto 2. ¿En qué momento el proyecto 2 pasa a ser mejor que el proyecto 1? A ver si lo pueden identificar en este gráfico. ¿En qué momento el proyecto 2, que es el rojo, pasa a ser mejor que el proyecto 1? ¿En qué momento el proyecto 2 pasa a ser mejor que el proyecto 1? Primera pregunta que les haría. Hemos dicho que hacemos costo-efectividad, ¿cuál elegimos? La de menor costo. Entonces, ¿en qué momento la 2 pasa a ser mejor que la 1? En el primer
primer gráfico, el de la izquierda. ¿Aquí o no? ¿O no? Porque miren, acá tiene 7,5 versus 8,5. ¿O no? ¿Ah? O sea, si varía esto en 100%, la demanda, el proyecto 2 va a tener un coste de efectividad de 7,5. ¿Y el proyecto 1 cuánto tenía? De 8,5. ¿Es menor el coste de efectividad del 2? Sí. Y aquí, el proyecto 2, igual, ¿no? Miren. 100, 7,5, 8,5. Acá no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de efectividad de acá es mayor que este, ¿o no? No sé si me dejo entender con esto. ¿Sí? Siempre cuando es costo de efectividad, tú eliges al de menor costo. ¿Ya? Entonces, cuando tú sensibilizas, ojo, ¿cómo le sale esto en demanda? Tú tienes que entrar a tu flujo de costos, a tu flujo de demanda y variar ahí. En el Excel tienes que hacer tu argot, ¿no? Yo varío en 25%. Entonces tienes que poner, mi demanda era, digamos, 10. Y ahora no va a ser 10, sino va a ser 15, por ejemplo. En mi flujo yo tengo que poner 15. Y correr nuevamente todo para ver cuánto me bota el indicador de coste-efectividad. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Siempre el análisis de sensibilidad son cambios que tú haces o en la inversión, o en la operación de mantenimiento, o en la demanda. ¿Qué quiere decir esto? De que ya no va a ser el 100% que yo dije, ¿no? Sino voy a tener variaciones de 5%, de 10%, de 15% de cada una de estas variables que yo identifique, o sea, ustedes. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer un cambio aquí, en mis flujos, tengo que también hacer el cambio, ¿no? Porque si no, ¿cómo llego a mi nuevo indicador? Ahora sí me dejo entender. ¿Cómo llego a mi nuevo indicador? Miren, poniendo los costos de operación y mantenimiento. Yo tenía incrementales aquí de 216, 265. Y si esto sube en 20%, ¿debería hacer los cambios acá o no? Sí, automáticamente acá va a haber cambios. Y entonces automáticamente este valor va a cambiar también. Si yo digo que mi demanda ya no es esta, sino incrementa, ¿va a haber cambios en el indicador o no? Sí, eso es lo que trato de decirles. No es cuestión de decir, bueno, ¿y cómo calculo pues esto? No, tengo que entrar según la variable que yo identifique, tengo que ver dónde va a variar en mi fórmula y aplicarlo en cada uno de mis flujos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ahora sí o no? Todavía. ¿Ya está más claro? ¿Ven? ¿Sí? Sostenibilidad, ¿no? Arreglos institucionales, capacidad de gestión, sostenibilidad financiera, participación de beneficiarios. Este capítulo es importante, para mí es muy importante, porque acá, por ejemplo, tendríamos que ver si hay la capacidad financiera de, en el horizonte de evaluación, mantener lo que yo dije, ¿no? Necesitaba para operación y mantenimiento un incremental de 206.000, 216, 265. ¿Tengo esta plata o no tengo esta plata? Para empezar. Y si no tengo esta plata, ¿mi proyecto genera un recurso que cubra algo de esto o no? Eso debo incluir en sostenibilidad. Porque yo ya arrojé acá, yo ya hice mi costeo. Y esto es lo que necesito adicional. ¿Ah? Se supone que este sin proyecto yo ya lo tengo. Pero ahora necesito estos 200, 220, 260 incrementales. ¿Y ese dinero de dónde sale? Aquí yo ya tengo que demostrar de dónde sale. ¿Ya? ¿Y cómo lo demuestro? Acá ya entra un flujo de caja, ¿no? Ingresos versus egresos. Yo recaudo algo por el servicio que voy a brindar, por salud, ¿me van a pagar una tarifa o no? Hasta que iban a ser las 8, pues. ¿No? ¿Yo recaudo algo o no por los servicios de salud? Sí. ¿Por los servicios de educación? ¿Recaudo algo? Sí.
Por los servicios culturales, si es que ya está todo ok, ¿van a pagar una tarifa para entrar? Sí, esto va acá. Esto ya va acá. Sostenibilidad, flujos de caja. ¿Ah? Arreglos institucionales. Aquí también viene el tema, hay que tener bastante cuidado.